Dios sea con ustedes, con nosotros, y que esta noche podamos entender algo más de lo que Dios ha revelado acerca de este conflicto entre dos reinos que comenzó hace un buen tiempo, que podamos entender cómo es que verdaderamente se da y que lo podamos hacer a luz de la revelación del mismo Dios. Esta es nuestra tercera clase. Y el título de esta clase es La batalla por tu mente. Yo daba una consejería hace un rato atrás y le decía a esta persona: Dios quiere tu mente y Satanás quiere tu mente, literalmente hablando. Porque la mente decide el curso de mi vida. Y le decía a esa persona: si yo sé cómo tú piensas, yo sé cómo tú vives. Y cómo vives refleja cómo tú piensas. Por tanto, mi compromiso debe ser aprender a pensar bíblicamente, porque el resto ni siquiera tengo que pensarlo, ni siquiera tengo que esforzarme. Es el resultado de cómo yo pienso. De manera que nosotros necesitamos como pensar en la mente y hacer de la mente como un blanco, de tal forma que yo pueda transformar la manera como yo pienso. Lamentablemente nosotros no hacemos eso porque como tenemos tanto tiempo pensando como pensamos, nos gusta como pensamos, concluimos que como pensamos es la forma correcta de pensar. El patrón de pensamiento que tenemos, pensamos que es la forma correcta como todo el mundo debiera pensar, y nos extraña que otros no piensen como nosotros pensamos. Estamos tan convencidos de que nuestra mente piensa bien que nos extraña que otros no piensen como nosotros pensamos. Entonces, Dios quiere eso. Perdón, que me confundí yo. Decía que Dios quiere tu mente de la misma manera que Satanás quiere tu mente. Escucha cómo yo sé que Dios quiere mi mente. Porque el primer mandamiento de la ley de Dios, del cual dependen todos los demás, y cada mandato, orden, regulación que está en la palabra, depende de este mandamiento, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. De forma que Dios entiende que la adoración de Él requiere más que emociones, más que sentimientos, requiere más que mi propio cuerpo, la actividad de mi cuerpo físico, requiere mi mente. De hecho, mi mente va a controlar el resto de lo que pasa de ahí en adelante. Y el libro de Proverbios nos dice, un proverbio muy conocido por ustedes, aun si no recuerdan cuál es, pero recuerdan el contenido. Proverbios 23:7, pues como piensa dentro de sí, así es él. Como él piensa, así es. Ahí está. Como tú piensas, define cómo tú vas a vivir. El problema es que la mente pensó bien por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, y desde que Adán y Eva cayeron, la mente jamás ha pensado bien. Podemos pensar mejor, pero no bien. Si definimos bien como el estándar que tú y yo debiéramos tener, la mente de Cristo jamás ha vuelto a pensar de la misma manera. Comenzamos peor y luego mejoramos, pero bien no pensamos. Nosotros creemos que pensamos bien y obviamente mientras más bíblicamente pienso, pues mejor, más me estoy conformando a la mente de Cristo. Aquí hay varios pasajes de las Escrituras que nos dejan ver, algunas de estas cosas ya las conocen, cómo quedó la mente después de la caída. El entendimiento se endureció, 2 Corintios 3:14. ¿Qué quiere decir eso? Que mi entendimiento no es tan receptivo a las verdades de Dios, está un poco endurecido o muy endurecido. Cuando yo llego a los pies de Cristo, entonces Dios comienza a hacerme más receptivo, pero todavía hay cosas que resistimos.
El entendimiento ha sido cegado, 2 Corintios 4:4. Es una referencia específicamente al incrédulo. Que Satanás, dice 2 Corintios 4:4, Satanás activamente ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Yo no sé cómo él hace eso, cómo él hizo eso, cómo continúa haciendo eso, pero yo creo que la Biblia dice, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos de manera que no le pueda resplandecer la luz del Evangelio en la persona de Cristo. Efesios 4:17 habla de que ya no debiéramos andar en la vanidad de nuestra mente, vanidad vacío, sin propósito, sin sentido, de manera que antes de venir a los pies de Cristo, eso era como mi mente pensaba, y parte de ese vacío existe todavía en una mente que está siendo redimida, y tú lo puedes ver en personas que son creyentes, pero que todavía no tienen un grado de santificación suficiente, que tú a veces escuchas cosas y tú dices como, qué vacío ese pensamiento. Entonces no debiéramos andar en la vanidad de la mente. El entendimiento fue entenebrecido, Efesios 4:18. La mente pasó a ser una mente carnal, Colosenses 2:18. La mente, lo vamos a ver un poco más adelante, disfruta pensar en las cosas que a la carne le dan satisfacción. Y a eso entonces Pablo llama en Colosenses 2:18 una mente carnal. Nosotros como cristianos no se supone que tenemos una mente carnal, pero todavía lamentablemente pensamos carnalmente de tiempo en tiempo, de momento en momento, o quizás por algunos periodos. No debiera ser, pero eso ocurre. 1 Timoteo 6:5 ya está hablando de una mente depravada. Yo creo que eso se refiere más bien a personas que Dios los ha entregado para que hagan su voluntad. Romanos 1 habla de eso. Dios los entregó a sus pasiones. Yo creo que esa es la mente depravada. Y Marcos 6:52, Cristo hablando, habla de una mente embotada. Aquellos que vieron los milagros, aquellos que oyeron las enseñanzas de Cristo, tenían una mente embotada. No entendían lo que Cristo estaba enseñando. Así quedó la mente. Satanás conoce eso. Y por tanto, Satanás sabe de qué forma él puede entretener la mente, engañar la mente, distraer la mente, desviar la mente. Yo quisiera ahora definir la palabra mente de acuerdo a cómo aparece en la Biblia, por así decirlo. En el Nuevo Testamento hay dos palabras mayormente usadas para traducir la palabra mente. La primera es dianoia, aparece 12 veces y significa pensar a través de. Entonces, mi mente es algo, entre comillas, algo, a través de lo cual yo pienso. Y nous, 24 veces, es el asiento del entendimiento. Es el lugar del conocimiento y del razonamiento. Incluye sentimientos y decisión. De manera que con la mente yo razono, yo acumulo conocimiento, yo tomo decisiones y yo siento. O sea, mis emociones están íntimamente atadas a cómo yo pienso. Entonces yo creo que eso nos ayuda a entender un poco mejor cuando Cristo dice, tiene que amarme con toda tu mente, tiene que amarme con todos tus sentimientos, tiene que amarme con todo tu razonamiento, debe amarme con todo tu conocimiento, debe amarme en cada decisión que tú tomas. Yo creo que eso nos ayuda a entender qué es la mente bíblicamente hablando. Ahora, la palabra nos deja ver que aunque hay una guerra espiritual y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad, al final del camino hay un terreno, hay un campo de batalla, como en estas guerras, ¿verdad? Sobre todo en el pasado, donde los enemigos se enfrentaban en dos campos de batallas, uno frente al otro. Entonces, ese campo de batalla para tu vida no es ahí arriba con unos demonios, ¿verdad? Donde yo no puedo llegar. No, es aquí abajo, y no solamente es aquí abajo, en tu interior, y no solamente en tu interior, es en tu mente. ¿Por qué? Porque tanto Dios como el enemigo saben que la batalla se va a perder o se va a ganar en la mente. Literalmente hablando, cuando tú eres una persona que tropieza, se cae, se fue, se desvió, apostató, él hizo eso en su mente antes de que ocurriera en su vida. Y escucha entonces ahora cómo Romanos 7, 22 y 24 describe esto, y esto es Pablo hablando.
Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pablo ya está convertido, es un teólogo consumado. 25 años por lo menos han pasado desde que él se convirtió hasta que estas palabras fueron escritas. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero hay un problema. Veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Guerra, eso es una batalla, un choque. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pablo está diciendo, yo tengo dos realidades en mí. Yo tengo una realidad en mi mente que se deleita en la ley de Dios. Lee los 10 mandamientos, lee derivaciones de los 10 mandamientos y se deleita. Dice, wow, qué bueno, qué increíble, cómo esto me habla de Dios. Pero ahora resulta que yo termino pecando aquí y me doy cuenta que yo lo que no quería hacer terminé haciendo. Está ahí en el texto de Romanos 7. Lo que no quería hacer terminé haciendo y lo que quería hacer no lo hice. Entonces, ¿cuál es el problema? Él me dice cuál es el problema. Es que en mis miembros, en el cuerpo todavía no glorificado, hay deseos caídos. Y esos deseos caídos demandan atención, demandan que yo lo ponga en primer lugar, que yo lo satisfaga. Pero adentro de mi mente resulta que no, que mi mente sabe otra cosa. Mi alma regenerada piensa también. ¿Cómo esas dos cosas se combinan? Yo no sé. Pero el alma regenerada piensa. Porque cuando yo me muero y el cuerpo va al cementerio y lo entierran, el cerebro se quedó ahí. Pero mi alma va a la presencia de Dios. Esa alma sigue pensando. Entonces Pablo dice, yo tengo estas dos realidades. Y entonces en un sentido yo soy un miserable porque no tengo salvación, pero inmediatamente él recupera, por así decirlo, como el entendimiento. Dice, pero gracias a Dios, no terminó el texto, pero debió haber terminado ahí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Lo que sigue es gracias a Dios, o gracias a Dios en Cristo Jesús. Él es quien me libera del cuerpo de muerte. La idea ahí del cuerpo de muerte, algunos piensan que es esta. En la antigüedad, cuando tú cometías un crimen, había varias formas de quitarte la vida. Una de ellas era la crucifixión, la otra era simplemente traspasándote quizá con una espada o algo similar, y la otra forma era atándote a un cuerpo muerto, a un cadáver, con el que tú tenías que caminar o moverte y dejarte sin alimentar por varios días hasta que tú te murieras pegado de ese cuerpo que ya estaba maloliento. Y algunos están pensando que Pablo está diciendo, mi hombre viejo, el hombre viejo versus el hombre nuevo. A mi hombre viejo es como hiede de tan mal que es en sus deseos y las cosas que persigue, sus búsquedas. Esa era la palabra que estaba tratando de traer. Y que quizás de eso que Pablo estaba en su mente cuando habló de esto. Ok, entonces, decíamos al principio, dijimos ahora que la mente ruge, la batalla ruge en tu mente, y al principio dijimos que Dios quiere tu mente y Satanás quiere tu mente, y como Satanás quiere tu mente, él escoge tu mente como un blanco de ataque, es como un tiro al blanco. Donde él va a disparar es a tu mente, es ahí donde le disparó a Eva. Déjame entrar a Eva en una conversación. ¿Qué entró de Eva en el campo de Satanás? El razonamiento, el pensamiento con que Dios ha dicho. Entonces Satanás quiere ganar acceso a tu mente y Dios también. Por eso es que nos llaman a ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Por eso es que Pablo dice, usted tiene la mente de Cristo. ¿Dónde? Bueno, la tengo en la Biblia y la tengo en el Espíritu Santo que está dentro de mí. Entonces, esa mente tiene un pensamiento y ese pensamiento precede a la acción. Antes de yo decir cualquier cosa aquí, aunque sea en un milisegundo, yo pensé y luego yo hablé. Si tomo este micrófono, antes de tomarlo, yo lo pensé primero. Toda acción va a preceder a un pensamiento. Claro que entonces lo que tengo que hacer es cambiar mi mente. Yo tengo que cambiar la forma de pensar, porque la acción que va a seguir es algo que ya se registró en mi mente. Entonces la mente pudiera ser definida como el centro de
de operaciones. Dirige mi pensamiento, dirige mis decisiones, dirige mis emociones, me dirige mis acciones, dirige todo, dirige mi vida. Es como el cerebro de la computadora. De ahí depende todo, literalmente. Entonces, de ahí la importancia de tener una mente bíblica. Porque la mente bíblica nos va a ayudar a cumplir con la Biblia, por así decirlo. Y la mente no bíblica me va a llevar a vivir contrario a lo que la Biblia enseña. Satanás, de nuevo, tiene la mente como blanco, ¿verdad? Como si fuera un tiro al blanco. Escucha lo que Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta 11:3. Pero temo que así como la serpiente, ahora no fuimos al jardín del Edén, con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo la engañó? Ganando acceso a su mente. Las mentes de ustedes sean desviadas, como se desvió la de Eva, de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Cuando Pablo habla de la sencillez es que no está hablando de algo simplista, no, pero es algo que no está como dividido, de la sencillez y la devoción exclusiva a Cristo. Yo tengo un temor, Corintios, es que sus mentes sean involucradas en una forma de pensar que de hecho vuelve la mente, el pensamiento como complejo, dividido, y sean desviados, porque eso fue lo que le pasó a Eva. Mientras Eva pensaba una sola cosa acerca de la fruta, una sola cosa acerca de Dios, estaba bien. Esa sencillez se complicó cuando Satanás dijo, bueno, Eva, debe considerar también que quizás la uva es buena, quizás la fruta es buena, quizás la fruta te puede hacer sabia y Adán también. De hecho, es posible que si te la comes te haga como Dios. Se complicó el pensamiento, ya no es exclusivo, ya no es único, no es una sola cosa, hay dos posibilidades. Pablo dice, yo tengo miedo de que eso pueda ocurrir. Cuando tú revisas los evangelios, te encuentras en un momento dado, y hemos hecho alusión a este pasaje múltiples veces, te encuentras en un momento dado a Pedro haciendo una confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Cristo le responde, bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y unos versículos más adelante, Cristo está hablando de que él tiene que ir a Jerusalén y va a sufrir a manos de las autoridades, y Pedro dice que no te suceda. Y entonces Cristo le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Cómo? Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Número 1, Pedro está siendo usado por Satanás. Número 2, Pedro, ese pensamiento, el otro, el anterior, desde hace un rato atrás, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso te lo reveló mi Padre. De alguna manera te lo puso Satanás a ti. Ahora, el problema está, Pedro, en que de alguna forma, mientras tú estabas pensando en las cosas de Dios hace un rato, literalmente hablando, cuando dijiste tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de repente ahora estás pensando no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué es lo que pensó de una manera y luego pensó de otra manera? La mente, aquí pensó, tú eres el Cristo, aquí pensó conforme a las cosas de los hombres. Y Cristo le dice, es tu pensamiento el problema. Entonces Satanás anda tratando de alguna manera, ¿cómo lo hace? La Biblia no lo revela, pero de alguna manera quiere ganar acceso a tu mente. Mire este texto de Primera de Crónica 21:1. En un momento dado dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Pero resulta que cuando tú buscas esa palabra en el hebreo, lo que significa esa palabra incitó es estimular, seducir, persuadir, provocar. ¿Qué fue lo que fue seducido, persuadido? Voy a persuadir a David de que haga un censo. Fue la mente, porque no hay otra cosa que pueda ser persuadida que no sea la mente. De alguna manera, Satanás ganó acceso a la mente de David y lo persuadió de que era una buena idea contar con cuántos hombres poder censar con cuántos hombres él contaba para ir a la guerra.
De nuevo, lo que Satanás hace es ganar acceso a la mente, lo provoca, lo seduce, lo persuade. Y David hace un censo y 70,000 personas mueren como consecuencia de. De manera que tú, con razón, lo vamos a ver en otra ocasión, la armadura de Dios tiene un casco que protege la cabeza. Recuerda que la armadura de Dios, todo es simbólico de algo que está protegiendo. La mente tiene que ser protegida. Cuando el libro de Proverbios dice, guarda tu corazón, no se está refiriendo al cardia, al corazón, ¿verdad?, físico, es a la mente, porque la mente es usada con frecuencia para referirse al corazón y el corazón para referirse a la mente. La esencia del hombre, lo que él es, cómo él piensa, cómo él siente. Entonces la mente tiene que ser cuidada. Guarda tu mente. Yo tengo que guardar mi mente, yo tengo que guardar mi mente de pensamientos. En esta semana varias veces, incluyendo hoy, yo tuve que hablar con personas y se le tiene que guardar tu mente de esos pensamientos. De ahí que hablamos de hablarle verdad, de hablarte verdad a ti mismo. ¿A quién es que le está hablando verdad? A tu mente. Le está recordando las verdades que se acumularon ahí, pero que no está procesando y no están siendo usadas en un momento dado. Yo decía al principio que mi mente determina cómo yo vivo y yo quiero leer un par de pasajes ahora. Escucha. Porque los que viven conforme a la carne, vamos a pararme un momento. Estoy hablando de vivencia, un estilo de vida. Entonces Pablo está diciendo ahora, los que viven de esta forma ponen la mente en las cosas de la carne. Vamos a leerlo al revés. Si pones la mente en las cosas de la carne, vives conforme a la carne. La carne determina cómo yo vivo. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Puedes llenar el espacio en blanco. Ponen la mente en las cosas del Espíritu. Si pongo mi mente en las cosas del Espíritu, voy a vivir conforme al Espíritu. De manera que yo necesito revisar dónde ha estado mi mente. Yo necesito revisar en qué he estado pensando, cómo he estado meditando, qué es lo que he estado rumiando, qué pensamientos le he dado cabida, qué cosas vía programas de televisión, series, computadoras. Yo he permitido que entren a mi mente, inunden mi mente, corrompan mi mente y me hagan pensar cosas que desagradan a Dios, porque una vez pensada yo voy a terminar viviéndolas, porque los que ponen la mente en las cosas de la carne viven conforme a la carne. La Nueva Traducción Viviente dice, la mente, este es otro versículo, se me chispoteó en buen lenguaje de el chavo, creo que era. Okay. Romanos 8, 5 decía era el versículo anterior y este es Romanos 7. La mente puesta en la carne, 8:7, es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La mente que es enemiga de Dios. Cuando hablamos de que nosotros éramos enemigos de Dios, Romanos 5:10, sí, pero ¿qué parte mía era enemiga de Dios? Bueno, no son los brazos, porque ellos solos no tienen vida. Es mi mente. Como yo pienso, lo que se revela es mi mente. La mente que no entiende, que está embotada, que está enceguecida, es mi mente. Entonces tú puedes ver la importancia. De nuevo, cuando yo digo mi mente no es simplemente mi cerebro. El cerebro participa de una actividad de pensamiento, pero mi alma piensa. Una vez más, el cerebro se queda en el cementerio, pero la mente que va a la presencia de Dios, que disfruta del gozo del Señor, todos los que están en la presencia del Señor hoy en día, que no tienen cuerpo todavía, que no se han levantado de las tumbas, están pensando y están viviendo de alguna manera y están sintiendo. Entonces la mente es el pensamiento del hombre, la actividad pensadora del hombre que involucra un órgano mientras él está de este lado de la tierra. El mundo a mi alrededor me da forma. De hecho, mi entorno alrededor me da forma. Como tú fuiste criado, y apliqué eso en consejería hoy, como tú fuiste criado, así tu mente piensa. ¿Que yo puedo deshacer mucho de eso? Sí, pero
tu mente tiene forma de tu crianza, créeme. La mía también, la tuya, tiene forma de mi crianza. La manera como mis padres pensaron, la manera como mis padres hablaron, la manera como mis padres decidieron, la manera como mis padres subieron la voz, la manera como mis padres bajaron la voz, la manera como mis padres corrigieron. No es simplemente como una copia, parece una copia, pero no es simplemente una copia. Es que mi mente aprendió. Y entonces, eso es mi entorno inmediato. Pero el entorno cultural también le da forma a mi mente, literalmente hablando. La iglesia a la que yo asisto le da forma a mi mente, bien o mal, pero le da forma. Todo lo que yo vivo le da forma a mi mente. Romanos 12:2, usted conoce muy bien el pasaje, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Yo tengo que hacer eso con todo. Cuando yo fui al colegio, a la universidad, mis profesores le dieron forma a mi mente y yo tengo que renovar eso. La manera como mis padres me educaron, quizás mis padres no eran creyentes o quizás eran creyentes, pero no tenían mucho entendimiento de la Biblia, quizás eran un poco menos espirituales y más carnales, todo eso le dio forma a mi mente. Yo tengo que renovar mi mente. Y luego que yo renuevo mi mente, por la palabra, yo puedo verificar la voluntad de Dios. Por eso es tan difícil. Yo no estoy diciendo que yo sé cuál es la voluntad de Dios todo el tiempo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la no transformación, renovación de la mente dificulta la identificación de la voluntad de Dios, la cual es buena, aceptable y perfecta. Para verificarla, necesito una renovación de la mente. Necesito saber lo que la Biblia dice, cómo lo dice, cuándo lo dijo, cuándo pasó, cuándo ocurrió, en qué contexto. Y ahí yo como que, mi mente se ha ido lavando, se ha ido limpiando, ha ido tomando otra forma. Ahora yo puedo ver, sí, yo creo que esa es la voluntad de Dios, coincide con la Biblia, coincide con los propósitos de Dios, coincide con el carácter de Dios, coincide con la dirección del Espíritu en la Biblia en esta ocasión. Ok, tengo una mejor idea de la voluntad de Dios. Nota que esta idea de que la batalla ruge en la mente y la mente es vital en todo esto no es nueva, ni es del ámbito pentecostal. Francis Schaeffer, gran pensador, gran teólogo del siglo pasado, del otro día, por así decirlo, decía lo siguiente: en la batalla espiritual, de manera que grandes pensadores cristianos han hablado de que hay una batalla espiritual. La pregunta es, si queremos hablar de esto y si queremos hacerlo ampliamente y por mucho tiempo para llegar a donde necesitamos llegar. En la batalla espiritual, la pérdida de la victoria, o sea que como quien dice, tú tienes la victoria en Cristo, la pérdida de la victoria. A mí me gustó esa terminología, porque no dice la pérdida de la batalla, no, la pérdida de la victoria. Ocurre siempre en el mundo de la mente. Wow. Es como que la mente tiene un mundo. En el mundo de la mente tú pierdes. En el mundo de la mente tú ganas. Lo que tú decidas en tu mente, eso tú vas a hacer. De manera que tus caídas, mis caídas, tus tropiezos, mis tropiezos, se dan primero en tu mente, luego tú vas y los vives. Es como el arquitecto, él diseña el plano, ya se sabe, y luego él va y lo vive y el ingeniero lo edifica, lo que sea que él haya plasmado. Así funciona la mente. Entonces la mente se puede formar, se puede deformar o se puede transformar. Entonces, ¿cómo ocurre? Ocurre más naturalmente de lo que tú y yo imaginamos. ¿Ok? Cada impulso, información, cada vivencia, cada experiencia que tú recibes, deja una huella en la mente. Eso no es ni siquiera simbólico. Eso es real, médicamente hablando, biológicamente hablando. Hay una huella que se quedó. Por eso tú tienes memoria. Tienes memoria porque hay una cosa que dejó una huella digital, por así decirlo, en el cerebro. ¿Y qué fue? Una experiencia, un pensamiento, una enseñanza. Y esa huella es lo que me hace recordar lo que pasó. El mundo nos bombardea continuamente con ideas, con pensamientos. Yo leía anoche
Quise leer a propósito del mundo de la mercadología y el uso de la mente. Y me encantó. Porque es increíble cuánto ese mundo de la mercadología entiende cómo la mente funciona en términos de las reacciones hacia afuera, literalmente hablando. Y leí muchísimas cosas, pero de las cosas que leía hablaba de cuántas imágenes, esto está estudiado para fines de publicidad, cuántas imágenes tú puedes recibir, el cerebro puede recibir, no me acuerdo en qué tiempo, en qué periodo de tiempo, cortico, y hablaban de 790 imágenes, te voy hablando de segundos, no llegaba a un minuto, y cómo eso influenciaba una acción. Y una de las cosas que decían estos autores es que si tú quieres como ganar posición en la mente, lo único que necesitas es llegar primero. Entonces hacían varios ejercicios. ¿Quién fue la primera persona? Yo creo que era ilustrativo, porque quizás no se da 100%, pero ¿quién fue la primera persona que pisó la luna? ¿Alguien se acuerda? Neil Armstrong, ¿verdad? ¿Y la segunda? ¿Quién fue la persona que primero voló transatlánticamente? ¿Quién? Ok. ¿Quién fue la primera persona que voló? The man is right. ¿Y el segundo? El otro hermano. Ok. Y así podemos, nos acordamos de la primera persona. Y el segundo no importa. Entonces, en términos mercadológicos, había una serie de ejemplos. La primera tarjeta de crédito, una serie de cosas. Trata de posicionarte primero. Y me encantó la idea de posicionamiento en términos mercadológicos, pero el posicionamiento tiene que ganarse primero en la mente. Wow. Yo dije, wow, yo tenía que leer eso para esta clase, porque es interesantísimo. No voy a entrar ahí, obviamente. Entonces, nosotros necesitamos montar una defensa intencional, continua, de renovación de la mente vía la verdad de Dios, Romanos 12:2, y someter todo pensamiento a Cristo. Lo vamos a ver en un momento, 2 Corintios 10:15. Entonces, mi defensa, mi contraataque, es intencional, es continua. ¿Por qué? Porque el ataque es intencional y es continuo. Y el ataque es a la mente. Entonces, si el mundo me bombardea, ¿cómo son sus bombas? Mentiras. Entonces, el contraataque, ¿cómo es? Verdad. Y en segundo lugar, el mundo quiere que yo me someta a lo que me vende, a las ideas. Y pues quiere posicionarse primero en mi mente. Y de esa misma manera, entonces, yo necesito someter todo pensamiento a obediencia a Cristo, que es: comparo cómo estoy pensando con lo que la palabra dice y hago lo que la palabra dice y no lo que pienso, no lo que siento, no lo que deseo. Y eso es importante. El corazón, cuando hablamos de corazón, vamos a pensarlo en términos de sentimientos, deseos. El corazón me dice todo el tiempo lo que desea, lo que quisiera hacer. La mente tiene que decirle al corazón lo que debe hacer. Y la voluntad tiene que obedecer o debiera obedecer a la mente, no al corazón. La mente piensa conforme a los valores que acumula. Y ahí la importancia de guardar tu mente, de ahí la importancia de tener cuidado a lo que te expone, porque los valores se adquieren, decía Francis Schaeffer también, que los valores se adquieren de la misma manera que tú adquieres los gérmenes de la vida. En otras palabras, yo le puse la mano a esto que está aquí, y ahora bacterias que estaban aquí pasaron a mí. ¿Cómo pasó eso? Ahí yo lo hice intencionalmente, pero ahí, y sigo hablando, yo no me di cuenta. Entonces Francis Schaeffer decía, los valores se adquieren de la misma manera que los gérmenes de la vida. ¿Cómo? No, tú no te das cuenta. ¿Y cómo lo adquiero? Viviendo en el mundo. Solamente tengo que vivir. Por eso es que el contraataque tiene que ser intencional. Entonces, ¿qué es un valor? Es algo que tiene mérito, significado para nosotros.
y que nos lleva a reaccionar, a comportarnos de una forma determinada. ¿Por qué tú piensas que las compañías de artículos X, de todo tipo, venden sus iconos y poner ese icono sobre lo que sea, un tenis, en una televisión, cualquier otra cosa? ¿Por qué tú piensas que ellos pagan grandes cantidades de dinero por eso? Porque ese icono para mi mente representa un valor. Si mi mente lo compra, ese tenis, esa tela, esa ropa, esa camisa, ese carro, esos zapatos, esa correa, eso tiene valor, los otros no sirven. No compres eso, que eso no sirve. ¿Tú no has oído esa expresión? Eso no sirve. O sea, yo vivo en República Dominicana, un país chiquito, y ya yo sé que nada que sea alternativo a esto sirve. En el mundo entero no hay nada que sirva que no sea eso. Y mis valores le dan origen a mis emociones, a mis deseos, a mis hábitos y patrones de comportamiento. Déjame decir eso otra vez. Mis valores dan origen a mis emociones, mis sentimientos, mis deseos, mis hábitos y patrones de comportamiento. Mira cuán influenciable es la mente. Estudiado múltiples veces. Publicado por la Asociación Americana de Pediatría. Niños expuestos a videojuegos violentos y muñequitos violentos por 2 o 3 horas experimentan en las próximas 12 a 24 horas un aumento de su comportamiento de violencia. Videojuegos violentos. La mente, yo te dije, la acción deja una huella en tu mente. Entonces, eso no fueron cristianos que publicaron eso. Eso fue la Asociación Americana de Pediatría. Y como eso, igual con la sensualidad, igual con un montón de cosas. Porque las imágenes penetran tu mente y tu conciencia, lo dijimos una vez, ni siquiera la pudo filtrar, pero ya está marcado. La mente nos induce a pecar, Efesios 2:3. Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Escucha cómo, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Ahora Pablo me ayuda a entender. Mira, no es solamente tu carne que tiene deseos, tu mente tiene deseos. En otro tiempo, nosotros vivíamos satisfaciendo, en inglés sería the cravings, los anhelos de la carne y los anhelos de la mente. Y esos anhelos de la mente, la única forma como mueren es con anhelos por las cosas de Dios. Anhelos matan anhelos. No hay otra forma. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces esos anhelos de la mente, no piensa que se van al otro día que tú te conviertes, ni al año de convertido, ni a los 10 años. Yo lo que tengo es que continuamente compararlo con la palabra, y de alguna manera tengo que buscar la forma de subyugarlos. Lo vamos a ver en un momento, creo yo. Ok. Una de las cosas que ocurre en nuestra mente es que con cierta frecuencia experimentamos temor de diferentes tipos, diferentes tamaños, colores, intensidades, frecuencias. El temor nos domina. El temor nos lleva a comportarnos de una manera, literalmente hablando. Y nuestros temores son disparados de forma increíble. Con frecuencia, de hecho, Gary Smalley en su libro El ADN de las relaciones dice que todas nuestras reacciones negativas, ira, violencia, celo, envidia, orgullo, todo lo que no es como Dios, son disparados por temores. Y los temores por inseguridades. Entonces ahora piensa cuántas veces tú has hablado, pensado, reaccionado, hablado o gestionado o gesticulado de una forma negativa. Lo único que ha pasado es que alguien disparó un temor o algo, disparó un temor en ti. Satanás conoce eso y trata de atemorizarnos. La persecución es parte de esa estrategia. Parte de la estrategia de la persecución es justamente intimidar la iglesia. Intimida a la iglesia, domina su pensamiento. Si domina su pensamiento, domina su comportamiento.
Mire este texto de 1 Samuel 18, 10 y 12. Y aconteció el día siguiente que un espíritu malo, ahí está el reino de las tinieblas, de parte de Dios, o sea, Dios dio el permiso, se apoderó de Saúl. Y éste deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿Por qué Saúl estaba haciendo eso? Mas Saúl temía a David, porque el Señor estaba con él, con David, y se había apartado de Saúl, y el Señor había dejado a Saúl. Como el Señor se había apartado de Saúl, ¿a expensa de quién quedó Saúl? De Satanás. Y este espíritu malo se apoderó de Saúl. Y cuando este espíritu se apoderó de Saúl, Saúl deliraba, veía cosas, tenía pensamientos. En su temor, cuando veía a David, se llenaba de temor y en su temor trató de clavarlo. De manera que tú puedes ver que el temor se apoderó del espíritu, pero lo que el espíritu termina haciendo es llenándolo de temor y de confusión, porque él estaba delirando y en ese temor dominó su comportamiento, que es como estamos diciendo que ocurre. Entonces la ansiedad es un problema. La ansiedad para nosotros es un problema. Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Pero la ansiedad es una reacción humana, es verdad, pero es un problema. ¿Por qué? Porque la ansiedad divide mi mente no está enfocada, mi mente no puede pensar, la vuelve confusa, no puedo tomar buenas decisiones. Satanás lo sabe. Tanto así que alguien como A.W. Tozer, en su libro Cómo ser lleno del Espíritu Santo, dice, el temor es de la carne y el pánico del diablo. Él no está diciendo con esto que cada vez que yo temo algo o me atemorizo con algo, que hay un espíritu malo que me está atormentando. Lo que él está diciendo es, de Dios no es, seguro que de Dios no es. Esta mañana yo di un consejo a alguien muy inesperado, no tenía cita ni mucho menos, pero hubo una necesidad urgente de hablar con alguien. Me hablaba de este temor y no podía dormir y tenía horas sin dormir. Yo le dije, bueno, yo no sé exactamente por qué Dios permitió tal cosa en la cual estaba pensando. Lo que yo te puedo garantizar es que el temor y la ansiedad y el desasosiego de Dios no son. Cristo lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, ¿quién puede estar detrás de eso? Bueno, mi naturaleza caída, sí es verdad, y humana y frágil. El enemigo que lo usa también. Por eso que Pablo escribe a los Filipenses en 4, 6, 7, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Notan la conexión, al final, la mente tiene que estar en paz, junto con el corazón, que nos representa todo. Pero la manera como Pablo comienza es, dice, mira, deja de estar afanoso, deja de estar atemorizado, deja de estar lleno de temor. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Bueno, tiene que comenzar orando, tiene que suplicar. Y que todas mis peticiones sean dadas a conocer delante de Dios. Alguien me hablaba en el día de hoy, tenía un examen de álgebra mañana y estaba con cierta ansiedad. Vamos a pararnos ahí mismo, déjalo ahí mismo, vamos a orar. ¿Por qué? Porque este texto es lo que me manda a hacer. Que ore para que la paz de Dios, que trasciende el entendimiento, pueda venir a inundarlo. La ansiedad nos distrae, nos vuelve ilógicos, nos paraliza, nos confunde y nos hace sentir intimidados. Vamos a decir eso otra vez. Nos distrae, nos vuelve ilógicos, nos paraliza, nos confunde y nos hace sentir intimidados. Nada bueno puede salir de esa combinación.
¿cierto? Yo voy a hablar un poquito de esto, porque yo creo que aquí es donde nosotros muchas veces nos perdemos. Nos perdemos en todo lo anterior también. Pero esto es tan común que ni pensamos en eso. ¿Ok? Satanás usa mucho el enojo. Y la palabra me deja ver que Satanás usa mucho el enojo. Ahora la pregunta es, cuando yo me enojo, ¿qué es lo que se enoja? La mano. Si yo le doy una trompada a alguien, ¿fue mi puño que se enojó? ¿Qué precedió al movimiento de mi puño? Algo que se originó en mi mente. Por eso lo tengo aquí. Porque la palabra de Dios me dice en Efesios 4, 25 al 27, por tanto, dejando a un lado la falsedad, nota otra vez cómo de esa manera, como by the way, como de hecho, la palabra continuamente contrasta la falsedad y la mentira y la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad. O sea, una cosa es el mundo de las tinieblas y otra cosa es el mundo de la luz. Hablen verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Escuchen, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, coma. Nota que no estamos en otro capítulo, estamos en el mismo versículo, con una coma nada más. Ni den oportunidad al diablo. Yo creo que el texto está claro, que Pablo no está diciendo, mira hacia el oeste y antes que el sol se ponga, deja tu enojo. No deje que eso se prolongue. Porque cuando el enojo se prolonga, tú le has abierto una rendija, una ventana, una puerta, todo un portón al diablo. ¿Por qué? Porque el enojo domina tu mente y cuando tu mente está dominada por otra cosa que no es el Espíritu de Dios, queda a expensa del diablo. ¿Qué tú piensas que le pasó al salmista cuando él dice, cuando mi corazón se llenó de amargura? Tú no piensas que es el corazón, ¿verdad? No fue el ventrículo, la aurícula que se llenó de amargura. La mente. Yo era como una bestia delante de ti. ¿Qué tú piensas que lo llevó a comportarse bestialmente? Satanás, que conoce la amargura de tu corazón y te indujo de diferentes formas. Te recordó de diferentes, es más, no tiene ni siquiera que distorsionarte el pensamiento. Lo único que tiene que hacer es llenarte de ansiedad. Y al llenarte de ansiedad, tu mente ya está distraída, está confusa, piensa ilógicamente y se comporta como una bestia, fuera de control. No tiene que estar ni siquiera poseído. Está poseído de ti mismo. ¿Qué es lo que te está poseyendo? Tu propio enojo. Y eso es vital que yo lo pueda entender. Ok, entonces, pastor, ya me martilló toda la noche con que la batalla ruge en mi mente, entonces, ¿cómo la gano? La Biblia dice incluso. Escucha, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso pensar, en eso mediten, dependiendo de la traducción. Pero tú quieres saber cómo va a ganar la batalla. Todo eso que está entrando, en lo que tú estás pensando, deja de pensar en eso. Entonces, ¿en qué pienso? Bueno, comienza con lo verdadero. ¿Y cómo yo sé qué es lo verdadero? Chequea lo que tú estás pensando con la Biblia. Si lo que tú estás pensando no se alinea con la Biblia, eso no es verdadero. Ve a ver si lo que estás pensando se alinea con la Biblia, porque si no, eso no es digno de virtud. Tampoco es puro. ¿Tú sabes cuántas cosas pura nosotros pensamos? Ok. 2 Corintios 13:8. Porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. La verdad, cuando me posee, nada podemos hacer contra eso, porque la verdad tiene un poder. De la misma manera que la mentira tiene un poder, de la misma forma la verdad tiene un poder. Porque una se originó en Satanás, el padre de mentira, la otra se originó en Dios, el padre de verdad. Y por tanto, la forma
de ganar la batalla es estando firme en la verdad. De hecho, la palabra tiene varios pasajes que aluden a eso justamente, a estar firme en la verdad. Y cuando la palabra habla de la verdad, bueno, no se dice interesantemente, de manera interesante, habla de la verdad en singular, como si fuera una sola. En inglés se dice truth is a unified whole. Es un todo completo, unificado. Como que la verdad no es por pedacito. Por eso Cristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjate que aquí dice, nada podéis hacer contra la verdad, singular. Entonces la verdad tiene que poseerme. Y eso va a controlarme. Eso me va a dar convicción, me va a dar poder. Entonces sigo hablando de cómo ganar la batalla en tu mente. 1 Pedro 1:13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Nota que Pedro me está diciendo, tú tienes que actuar, pero no debes actuar sin pensar. Prepara tu entendimiento, piénsalo, chequea lo que la Biblia dice, asegúrate, medita en lo verdadero. Prepara tu entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Nota la NTV. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Me encanta esa otra versión de la traducción, ¿verdad? Preparen su mente y ejerciten, después de preparada la mente, ejercita el dominio propio, el control propio. Porque ahora está listo para la acción, ahora está listo para la guerra, ahora está listo para ganar la guerra. Porque no te ha tomado desprevenido los pensamientos, las lujurias, los deseos, las ambiciones, los celos, las iras, no te han tomado desprevenido. Tu mente estaba preparada, estaba ejercitada. Además, ejercitada la mente, incrementado el dominio propio. Y ahora puedes controlar esas otras cosas que quisieran irse en una sola dirección. Los pensamientos pecaminosos tienen que ser autoconfrontados. Y yo quisiera enfatizar la palabra autoconfrontados. De hecho, no estaba ahí, decía confrontados. Y cuando estaba revisando esto dije, no es simplemente confrontado, porque yo ni siquiera estoy hablando de que tú vengas a confrontarme. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos, tú no confrontas mis pensamientos a menos que sean acciones. Tú confrontas mis acciones. Pero mis pensamientos, tú ni los conoces. Entonces, ¿cómo los confronto? Tienen que ser autoconfrontados. ¿Y cómo? Aquí está. 2 Corintios 10, 13 al 5. Venía aludiendo a esto ya hace un momento. Porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Eso lo hago yo, nadie más puede hacer eso. Esa autoconfrontación la hago yo. Yo tengo pensamientos, yo tengo deseos caídos, carnales, iras, enojos, desavenencias, ambiciones, avaricia, deseo de poder, deseo de controlar. ¿Ok? Entonces, incluso especulo en oraciones. Tengo deseo rebelde. Es más, no voy a perdonar a Katy. Si Katy no viene, no le voy a decir nada. Y que venga bajita también, porque... ¿Verdad, Katy? Okay. Es un pensamiento altivo. Pablo dice, oye, tú tienes que someter eso en cautiverio a la obediencia a Cristo. Eso es lo que Cristo te dice, eso es lo que la palabra te dice, eso es lo que la palabra te manda. Entonces es una autoconfrontación de la Biblia con mi pensamiento. Y luego, ¿qué yo hago? Yo doblego mi pensamiento rebelde o deseo carnal, lo someto al señorío de Cristo. Yo hago eso. Yo me autoconfronto. Digo, no, eso es lo que tú quieres, pero eso no es lo que va a ser.
Yo no sé si usted ha orado alguna vez, pero yo le he dicho al Señor más de una vez, reprende mi carne. Oh, ¿y qué es esto? Que la carne quiere sobreponerse sobre tu señorío. Entonces, está hablando ahí que nuestras armas son poderosas para destrucción de fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Es un patrón de pensamiento formado a lo largo de años, ¿ok? De años de la misma práctica, que nos lleva a pecar de una forma recurrente y que se nos hace difícil destruir. Eso es una fortaleza. Tú y yo tenemos formas de pensar y de actuar que tienen años. Lo vi en mi madre, lo vi en mi padre, lo vi en mis amigos, lo vi no sé en quién. Y yo lo vivo, y lo vivo, y lo vivo. ¿Y sabe por qué es una fortaleza? Porque no lo puedo destruir. De hecho, ustedes me han oído hablar de esto en otras ocasiones. Médicamente sabemos que esa fortaleza es grande, la fortaleza, porque tiene un circuito eléctrico en el cerebro formado, tiene un camino eléctrico formado de neuronas. Y por eso me es difícil destruirlo. ¿Cómo se destruye? Cuando yo dejo de usarlo. Cuando yo dejo de usar, de hacer, de pensar y de practicar lo mismo que tengo años haciendo, el circuito eléctrico literalmente comienza debilitándose y se comienza a formar otro. Y cuando un tiempo ha pasado, ese se desvaneció y este está formado. Y eso, yo necesito la ayuda del Espíritu para eso. Yo necesito el dominio del Espíritu Santo para ayudarme a romper eso hasta que esto pueda formarse incluso en mi mente. Entonces, trayendo todo esto a un final, a una conclusión, ¿cómo yo enfoco mi mente con relación al pasado, al presente y al futuro? Bueno, con relación al pasado, déjalo atrás. Pablo dice que todo esto que él era antes, él dejó eso atrás. Dejando eso atrás, él se esforzaba por seguir hasta la meta. No olvides cuando dejes las cosas atrás, no olvides las lecciones aprendidas. O sea, tú vas a dejar el pasado atrás, pero el pasado supone que te dejó lecciones. El desierto debió haberte dejado lecciones. Las caídas, los tropiezos, las consecuencias. Entonces, cuando yo déjalo atrás, sí, deja atrás el pasado. Alguien me decía hoy, alguien le decía, no, lo que pasa es que ella es una víctima. Y ella decía, no, yo no me veo como una víctima. Y yo decía, claro, qué bueno que no te ves como una víctima, porque tú no eres una víctima. Si te ves como una víctima, jamás vas a lograr nada. Yo tengo que dejar atrás el pasado que me hirió, me ofendió, me marcó, tengo que dejar eso. Pero el pasado tiene que haberme dejado lecciones y no lo puedo dejar atrás. Eso es lo que va a ir ayudándome a enfocar mi mente. Ese es en el pasado. ¿Ok? Ahora, con relación al presente, donde quiera que tú estés, tiene que estar todo ahí. Yo aprendí eso de Chuck Swindoll años atrás. No personalmente, pero lo aprendí de él. Justo hoy, en medio de alguna de estas reuniones y consejería que tuve, yo le decía, ¿sabes qué? Ahora mismo yo estoy solo aquí. Puede ser que yo tenga clase ahorita a las 8 de la noche, pero yo no estoy pensando en la clase. No puedo estar en la clase y aquí al mismo tiempo. Solamente estoy aquí, solamente puedo hacer. Mi esposa me ha oído decir esto 1000 veces y a veces me lo recuerda. Un día a la vez, un momento a la vez, una cosa a la vez, en términos de mi enfoque. Y alguien me decía, de hecho, que los domingos a veces me observa cuando estoy hablando con alguien y me dice como que le impresiona que si yo estoy hablando con alguien, yo estoy solamente hablando con esa persona, que la gente pasa por aquí, yo a nadie saludo, a nadie, porque yo estoy solamente en esa persona. Y dije, sí, eso es intencional. No puedo estar verdaderamente escuchando y entendiendo y empatizando con esta persona y, hola, bye, ¿cómo te? ¿Qué tú estabas diciendo? No puedo, no debo. Entonces, donde quiera que esté, tiene que estar todo ahí. Un día a la vez, no te distraiga. Mateo 6:34, cada día tiene su propio afán. Está dicho de otra forma, pero eso es lo que básicamente significa. Cada día. Con relación al futuro, enfócate en lo que te espera. Ahí arriba. Enfócate en lo que te espera.
El sábado estuvimos aquí reunidos con un grupo de líderes y uno de los líderes me hablaba de su papá que está con una enfermedad X y la posibilidad de que pudiera morir y demás. Y yo le decía, no te enfoques aquí ahora. Tu papá es cristiano. Enfócate en lo que a él le espera y luego lo que a ti te espera. Porque lo que a él le espera es lo mismo que a ti te espera. Y sabes que tú debieras estar diciendo, qué bueno, que mi papá va a llegar pronto, donde yo voy a llegar y para donde él fue, para lo que él fue creado. La victoria es futura. La lucha es presente. O sea, hay una victoria que Cristo ganó, es cierto. Pero mi victoria, en términos de mi victoria sobre la carne y mis deseos, eso va a esperar. Pero yo tengo que luchar ahora y tengo que saber cómo lo voy a luchar. Entonces piensa en la victoria final. Oye, llegará el día donde... Y eso es lo que no habrá Apocalipsis, donde no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas. ¿Tú piensas que eso es como poético ahí? ¿O eso es para ayudarme a enfocar donde yo tengo que estar pensando? ¿Va? Esto se va a acabar. Mi dolor se va a acabar, mis pérdidas se van a acabar, mis luchas se van a acabar, el pecado se va a acabar, mis pasiones se van a acabar. Las carnales por no ver, ¿no? Piensa en la victoria final. Y así tú puedes ganar la batalla de tu mente, por tu mente, en tu mente.